Michael Jackson y las cirugías plásticas. Dos cosas relacionadas lamentablemente de una forma muy estrecha. Los drásticos cambios a simple vista en el rostro del rey del pop, sumado a la exageración de los medios de comunicación con respecto a este tema, han propagado la desinformación hacia el público en general, quien no ve con buenos ojos el aspecto físico que llegó a tener Michael Jackson, algo que no debería ser un motivo de crítica negativa hacia el legado musical y humanitario del rey del pop, que son los que de verdad deberían recibir la mayor atención de las personas y los medios. En el canal ya hemos publicado un video documentando la labor humanitaria de Michael Jackson, te invitamos a verlo. Sin embargo, es imposible que una figura tan mediática y conocida como el rey del pop esté exenta del morbo y la curiosidad de las personas con respecto a su vida personal y en este caso, con respecto a su apariencia física, la cual está rodeada de muchos rumores y falsedades, por lo que creemos que también es importante aclarar las cosas e informar de lo que realmente se conoce, para así dar a conocer la verdad y eliminar las absurdas mentiras que se han dicho con respecto a este asunto, compartiéndoles una investigación más detallada y enfocada únicamente a los procedimientos quirúrgicos estéticos que atravesó el rey del pop, Michael Jackson, durante su vida. La apariencia de Michael Jackson siempre estuvo en el centro de atención, siendo un tema mediático, algo relativamente normal al tratarse de una de las personas más famosas en el planeta. Y no es para menos, pues el físico de Michael, sobre todo su rostro, cambió notablemente a lo largo de los años. Sin embargo, los medios de información llegaron muy lejos con las disparatadas afirmaciones que publicaban, y que aún hoy siguen diciendo con respecto a Jackson, atribuyendo toda su metamorfosis física al bisturí, algo completamente errado, ya que el aspecto de Michael Jackson, si bien sí cambió por procedimientos estéticos, también lo hizo y notoriamente por otras circunstancias, como los diferentes estilos que llevó en su cabellera, el vitiligo, un padecimiento que blanqueó su piel y el uso excesivo de maquillaje, así como problemas de salud y el consumo de medicamentos. Teniendo en mente lo anterior, el primer procedimiento quirúrgico estético al que el rey del pop se sometió tuvo lugar en el año de 1979, después de romperse la nariz durante un ensayo de baile y realizada por el Dr. Stephen Hofling. La primera rinoplastia de Michael Jackson consistió en eliminar la amplitud natural de su nariz, dándole un aspecto más tenue y delimitado, pero sin perder los cimientos de origen de la misma. 2 años después, llegaría el segundo procedimiento quirúrgico cosmético de Michael Jackson, el cual comentaba que su primera cirugía de nariz no fue exitosa por completo, pues presentaba molestias al cantar y el aspecto no le convencía del todo. El Dr. Hofling había mencionado que lo anterior era algo normal, y que la afinación de detalles de una rinoplastia requería de más de un procedimiento, por lo que en el año de 1981, Hofling empleó un tratamiento de reestructuración en la nariz de Jackson, extrayendo quirúrgicamente las fosas nasales del rey del pop y resultando en una notoria disminución del tamaño de su nariz y dejándole la punta menos redondeada. Este segundo procedimiento estético también derivó en la aparición de un par de notorias cicatrices en el borde de sus fosas nasales. Durante el verano del año 1983, Michael Jackson regresó con Stephen Hofling para una tercera rinoplastia. Sus fosas nasales y la punta de su nariz fueron reducidas aún más. El resultado fue revelado en su video Say 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 junto a Paul McCartney. Ahora la punta de su nariz era igual de estrecha como el puente, resultando en una apariencia más respingada. Durante 1984, Michael Jackson sufrió un grave accidente mientras filmaba un comercial para Pepsi-Cola en la ciudad de Los Ángeles, cuando chispas de la pirotecnia utilizadas para los efectos especiales de la filmación cayeron sobre la cabeza del cantante, causándole quemaduras de segundo grado en el cuero cabelludo, por lo que el rey del pop atravesó dolorosas cirugías para reconstruir el tejido de su cabeza. Aún durante su recuperación, Michael Jackson continuaba ensayando sus pasos de baile para su próxima gira, el Victory Tour. Y es durante este lapso de tiempo que se puede observar a Jackson con una férula quirúrgica en la nariz, por lo que es muy probable que mientras soportaba los procedimientos quirúrgicos en su cuero cabelludo, Michael Jackson se haya sometido a su cuarta rinoplastia. Suposición que se ve apoyada al observar la aparición del rey del pop en la celebración de cumpleaños de su madre, donde se puede observar que el aspecto de su nariz luce diferente, ligeramente hinchada, cumpliéndose un mes de la cirugía.
Ya durante el Victory Tour, aún en 1984, la punta de la nariz de Jackson lucía aún más fina y en una posición más respingada, que comenzaba a contrastar de una manera antinatural con el resto de su apariencia. Es también durante 1984 que al rey del pop se le diagnosticó con lupus, un padecimiento que causa un mayor riesgo de infección en el paciente y destruye el tejido de su piel, por lo que en ocasiones se puede observar a Jackson con el rostro inflamado, así como con los pómulos más pronunciados y enrojecidos, algo que Michael Jackson intentó cubrir en repetidas ocasiones con maquillaje. El lupus también causa pérdida general de cabello, incluyendo cejas y pestañas, por lo que Jackson recurrió a tatuajes en las cejas y también alrededor de los ojos. De esta forma camuflaría la disminución de vello en su rostro. Para el año de 1986, la nariz del rey del pop evidenciaba que había sido recientemente alterada de nuevo. El día 6 de mayo de 1986, Jackson asistió a una conferencia de prensa organizada por Pepsi, donde fue fotografiado luciendo una nariz con una apariencia irregular y mucho más apretada. Para el mes de julio de 1986, Michael Jackson hizo una aparición en el funeral de Vincent Minnelli, donde se le observó luciendo un rostro diferente. Ahora su nariz estaba más reducida, pero lo más llamativo fue la adición de un marcado hoyuelo en su barbilla, así como una mandíbula más prominente. El informe de autopsia de Michael reveló que el rey del pop tenía 2 marcas de incisión en la parte inferior de la barbilla, sugiriendo que Jackson logró estos cambios en su mentón con ayuda de un implante. Durante el resto de la década de 1980, los medios no hicieron más que mentir y exagerar con respecto a los cambios físicos que presentaba Michael Jackson en su rostro, omitiendo por completo el hecho de que el rey del pop padecía de vitiligo. Los medios alegaban que Michael odiaba sus orígenes y que se había operado para ser blanco, declaraciones que un gran número de personas creyó y que aún hoy en día siguen creyendo sin saber que es información completamente falsa. Para septiembre de 1990, el rey del pop recibió el primer premio Michael Jackson Buen Scout Humanitario en la ciudad de Los Ángeles, donde se le observó luciendo gafas oscuras y fue visible la crisis que atravesaba el cantante con su nariz, la cual ahora estaba mucho más apretada que antes y en un estado que claramente no era sano. Por lo que es posible que Jackson se haya sometido a más procedimientos quirúrgicos en la nariz para ayudar a solucionar estos problemas, que incluían reconstrucciones de tejido debido al lupus, así como inyecciones dérmicas para tratar cicatrices producidas por la cirugía cosmética y el acné que padecía, según lo mencionado por su dermatólogo Arnold Klein. Sin embargo, los procedimientos mencionados anteriormente derivan de razones médicas necesarias y no forzosamente de razones estéticas. Entrando de lleno en la década de 1990, Jackson continuó buscando soluciones a la pérdida de cabello originada por las fuertes quemaduras que sufrió en 1984, siendo las dolorosas cirugías de reconstrucción capilar que atravesó en esa época muy poco efectivas, debido en gran parte al lupus, por lo que el rey del pop decidió someterse a un tratamiento que finalmente le haría renunciar a la necesidad de usar extensiones postizas de cabello para disimular la calvicie resultante del tejido cicatrizal que quedó después del accidente de Pepsi. El tratamiento con expansiones de tejido consistió en implantar globos bajo las zonas que rodean el tejido cicatrizado, que, en diferentes intervalos de tiempo, se inflan y expanden la piel del cuero cabelludo con la finalidad de estirar la piel sobre las zonas dañadas y retirar el tejido cicatrizado, para, de esta manera, unir las zonas sanas cosiéndolas. Al tratarse de un procedimiento sumamente visible, Michael Jackson optó por portar sombreros la mayor parte del tiempo durante este periodo. Desafortunadamente esta operación no fue exitosa, y el rey del pop continuaría usando extensiones de cabello, así como también tatuajes semipermanentes para disimular su línea del cabello. Lapso de tiempo donde también Jackson decidió tatuarse los labios para obtener una pigmentación más rosácea. Ubicados en el nuevo milenio, durante el año 2001, Michael Jackson se encontraba promocionando el lanzamiento de su álbum Invincible,
en la ciudad de Nueva York, y fue evidente que el rey del pop estaba atravesando por problemas con su nariz. Entre las rinoplastias y el gran número de reconstrucciones de tejido en su nariz debido al lupus, es probable que, desconfiando de los médicos, el cantante haya renunciado a tratar de rectificar sus problemas de manera efectiva. Estaba claro que su nariz estaba al borde del colapso. Muchos médicos lo describieron como un lisiado nasal, por lo que Michael ya no podía respirar completamente por su propia nariz. Fue entonces que en el año 2002, el rey del pop decidió buscar tratamiento para solucionar los problemas nasales que presentaba, a través de procedimientos reconstructivos que buscaban devolverle gran parte de la integridad estructural de su nariz. Todo lo anterior respaldado al observar la imagen de Michael durante una comparecencia en el Tribunal Superior de Santa María, cuando al momento de retirarse su cubrebocas, Jackson reveló su nariz, cubierta con cinta nasal que sirve para seguir desinflamando el dorso y la punta nasal después de algún procedimiento quirúrgico. Las imágenes de ese momento recorrieron el mundo y los medios señalaban que la cinta adhesiva mantenía unida la nariz de Michael a su rostro y que sin ella su nariz se caería a pedazos, declaraciones que, además de absurdas, eran obviamente falsas. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, la cirugía fue un éxito. Si bien la nariz de Jackson aún lucía pequeña y reducida, su aspecto ya no era tan antinatural como antes. Es también durante principios de la década de los 2000 que el consumo de medicamentos y analgésicos para tratar los diversos padecimientos que el rey del pop llevaba soportando durante años, mantenía sus párpados pesados, dándole una mirada adormilada y distraída. De igual manera, durante estos años, el rey del pop continuó siendo un cliente regular de su dermatólogo Arnold Klein, quien procuraba retrasar el proceso de envejecimiento en el rostro de Michael suministrándole inyecciones regulares de relleno y botox. Sin embargo, en el año 2003, Michael decidió atravesar por una intervención más invasiva y se sometió a un procedimiento de lifting completo. El rey del pop reveló los resultados de esta operación en diferentes apariciones públicas, como en los premios BET y los Radio Music Awards del 2003. Sin embargo, su nueva imagen más juvenil no fue bien recibida por el público en general, y los medios de comunicación colocaron al rey del pop una vez más en el centro del escrutinio mediático, y no para hablar de su música, sino para criticar su apariencia. La cual describían como un completo desastre de la cirugía plástica. El dermatólogo de Jackson, Arnold Klein, comentó que posteriormente su objetivo era reconstruir su rostro para brindarle una apariencia más normal, lo cual incluía una reconstrucción de su nariz usando rellenos como el Restylane, que se utiliza para corregir la pérdida de volumen y tratar las arrugas en la cara, y de igual forma reconstruir otras áreas en el rostro de Jackson afectadas por el lupus y las cicatrices producidas de las cirugías cosméticas anteriores. Por lo que es importante destacar que durante sus últimos años de vida, el rey del pop sí se sometió a diferentes procedimientos quirúrgicos en su rostro, que tenían un fin reconstructivo más que uno cosmético. Si bien nunca sabremos el resultado final de la reconstrucción facial que atravesaba Michael debido a su inesperado fallecimiento, es un hecho que tanto su rostro, así como su nariz, fueron recuperando de manera prolongada una apariencia más natural y normal que antes. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que a pesar de que hay numerosas celebridades con cirugías plásticas radicales, el caso de Michael Jackson sigue generando tanto morbo y fascinación? Te leemos en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido relacionado con el rey de la música pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.